Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes. Es el deseo de mi corazón, en nombre de la Fundación Gobierno de Dios. ¿Qué pasa, amigo? Hay muchas cosas de verdad que podrían ayudar para el ser humano, podrían ayudar a nuestro crecimiento espiritual. Lo que pasa es que pues muchas personas se han dedicado más que todo es como a solucionar sus problemas económicos, familiares y cosas parecidas como esas. Y ni siquiera familiares incluso, sino más que todo cosas puramente personales, como su comodidad, sus cosas, pero nada más. Entonces, al tener esa idea, ese pensamiento todo extraño, pues lógicamente que las cosas no van a funcionar, porque lógicamente Dios Padre no es un ser que se va a dedicar a solucionarle a usted los problemas, porque Él no lo va a hacer en ningún momento. A veces es una cuestión que lo tenemos que hacer nosotros. Cuando nosotros hacemos ese tipo de cosas, podemos pedir ayuda a nuestros hermanos y a muchas personas, en lugar de pedirle ayuda a Dios Padre para este tipo de cosas. Entonces, como nosotros tenemos esa idea equivocada, y siempre es todo contrario a lo que Dios Padre propone, pues yo les propongo de verdad que deberíamos de cambiar de dirección. Mira que el ser humano va, como se dice, en contravía. Va por el lado incorrecto, o sea, va por donde no debe ir. Ese es el problema. Entonces, la idea es como cambiar. Mira que si vamos en contravía, ¿qué significa ese tipo de cosas? Pues que todo el recorrido lo hemos hecho al revés. Y uno se da cuenta en todas las cosas. Nosotros pensamos, por ejemplo, que si yo hago ciertas cosas, entonces Dios hace otras cosas, pero porque nos han enseñado de esa manera, pero la verdad no tiene sentido. No sabemos ni siquiera qué es la relación, por ejemplo, entre hombre y mujer, no sabemos qué es la relación entre padres e hijos, no sabemos ni siquiera qué son nuestros amigos, qué son este tipo de personas, qué están haciendo realmente allí. No nos damos cuenta de nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque vamos en contravía. No sabemos de verdad qué Dios debemos adorar ni qué Dios debemos seguir. Bien, entonces ahí nos damos cuenta de cosas que no tienen sentido. Por eso es importante empezar a darle vuelta a todo esto y empezar a hacer las cosas de manera correcta. Me imagino que ustedes la han leído. Y eso es 1 Corintios 2:6. Me parece muy interesante esta cita bíblica. Dice de esta manera: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este mundo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. O sea, me está hablando de algo superior, ya me está hablando de algo grande, ya me está diciendo algo muy grande. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea que hasta ahora, si nos damos cuenta, lo que hay es inmadurez en cuanto a la fe. Es solo inmadurez, aunque una persona diga, no, es que yo he leído, yo he hecho, yo todo. Sí, eso está muy bien que se haya leído la Biblia. Hay muchas personas que dicen, pero es que yo me he leído la Biblia de pasta a pasta 10 veces, 20 veces. No, es que ese no es el hecho. Yo también me la he leído, yo también me la leí hace mucho tiempo, hasta que después me di cuenta de ciertas cosas importantes, que de verdad hay que analizarlas con mucho cuidado. Me la leí muchas veces y me di cuenta un día que las cosas no eran de esa manera como yo las creía, que no era como los pastores, no era como los líderes estaban proponiendo la vida espiritual. Me di cuenta que realmente era un negocio, era algo que no tenía sentido y que de alguna manera a mí también me estaban involucrando en una cuestión que yo ni siquiera quería. Pero claro, hay muchas personas que sí lo quieren. Hay muchas personas que sí quieren, pues claro, tener dinero, tener fama, tener lo que quieren. Claro que sí. Y pues lógicamente, pues el pastor de una vez te va a decir que si tú buscas a Dios, Dios Padre te va a dar todo ese tipo de cosas, porque eso es así. Como dice Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Escuchen muy bien. Y sabiduría no de este siglo, o sea, no de este tiempo, ni de los príncipes de este tiempo o de este mundo que perecen. O sea, no de ese tipo de sabiduría. Y eso es muy importante también entender que, pues, no es ese tipo de sabiduría. Mira que el leer y leer y leer todo ese tipo de cosas, muchos libros, porque fui un leedor, pues, interesante, o sea, leí muchas cosas, investigué muchísimo y después me di cuenta que no había nada, que realmente por ahí no era la vida espiritual, que la vida espiritual tenía que tener una conexión con el espíritu, porque si es espiritual, no podía ser con libros que el uno y el otro hayan escrito. No tenía sentido realmente. No había razón.
¿Por qué no había razón? Pues porque estas personas también estaban igual que yo, es decir, no sabían nada, pero por cuestiones económicas, pues bueno, escribían un libro y claro, pues muchas personas que también estaban en el mismo nivel que yo, pues querían saber y querían leer y decían, este sí es, y muchas personas creían que ese sí era la espiritualidad. Otros decían, no, pues es que es el Corán, otros decían, no, es que la Biblia, otros no, pero es que tal libro, es que el otro, y así sucesivamente. Pero la verdad era que no era así. ¿Ven? No era así. Era una sabiduría que perecía, una sabiduría de la gente de este mundo. Y me estaba llenando de cosas puramente mundanas, de cosas que no tenían realmente sentido. Y dice enseguida, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. ¿Ven? La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó, escuche, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. A ese punto era al que yo quería llegar. ¿Cómo es posible que no pueda llegar a eso? Y aquí me da una clave muy importante, muy interesante de verdad. Una clave que la verdad vale la pena analizarla. ¿Ven? Entonces, más hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dice, la que ninguno, escuche, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció. Cuando me dice los príncipes, me está hablando de los superdotados, de todas aquellas personas súper tremendas, de aquellos líderes que supuestamente se lo saben todo. Pues no, no era así. Entonces, al entender este tipo de cosas, al darme cuenta de esto, dije, hay algo, tengo que hacer algo, definitivamente tengo que hacer algo porque estas cosas no van bien. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Claro, nosotros decimos, no, es que fue en aquel tiempo que crucificaron a Jesucristo. Pero resulta que seguimos haciendo ese tipo de trabajo, seguimos haciendo ese tipo de cosas. Crucificando y crucificando de alguna manera al uno, al otro y al otro. ¿Por qué hacemos ese tipo de cosas? Pues porque no sabemos realmente qué es la espiritualidad. ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el pecador? Pues los demás. ¿Por qué no crezco espiritualmente? Pues porque los demás me tratan mal, no me tratan como debe ser, porque no tengo un ambiente adecuado. Eso es precisamente lo que piensa todo religioso. No crezco porque tú no creces. No soy bueno porque tú no eres bueno. No hago porque tú no haces. No soy tal cosa porque tú no lo eres. ¿Ven? Qué estupidez, de verdad. Y eso es exactamente lo que hacen muchos líderes religiosos. ¿Bien? Entonces, según lo que dice antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Ojo lo que me está diciendo, que está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni que han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios Padre tiene preparada para los que le aman. Resulta que no hay ese amor verdadero y genuino por Dios. Bueno, ahora, si son cosas que ojo no vio, oído no oyó, ni han subido al corazón de hombre, entonces no puedo encontrarlas en la tierra, no puedo encontrarlas de la gente, no puedo hacer ese tipo de cosas. Tenía que haber una conexión diferente. Tenía que haber pasado algo. No puede ser de esa manera, porque si fuera de esa manera, entonces los que escriben los libros y todo ese tipo de cosas, pues bueno, seguramente serían muy espirituales, pero ni siquiera ellos han logrado ese tipo de cosas. Y ya lo sabemos. Yo conozco amigos, muchos amigos que han escrito libros, y sin embargo hay mucho problema en toda su vida, pero escriben libros. Una persona puede escribir un libro, pero eso no quiere decir en ningún momento de que esa persona esté realmente espiritualmente bien. Bien, entonces, dice algo muy interesante enseguida. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Escuchen esto. No fue ni por la Biblia, no fue por nada de este tipo de cosas, sino que dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu.
¿Ve que es diferente? ¿Por qué? Porque el Espíritu todo lo escudriña y aún lo profundo de Dios, aún lo profundo de Dios lo escudriña el Espíritu. Según lo que dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Bien, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? ¿Ven? Hay una parte de Dios en cada uno de nosotros. Hay una parte de Dios en cada uno de nosotros que sí sabe realmente qué es lo que somos nosotros, qué hacemos, en qué estamos. Porque según no lo hace ningún hombre. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino únicamente el Espíritu de Dios las conoce. Y eso es algo que debemos entender. Si yo quiero saber más de espiritualidad, si yo quiero más de sabiduría, si yo quiero más de divinidad, pues no la voy a encontrar con nadie. La tengo que encontrar única y exclusivamente con el Espíritu de Dios que habita en cada uno de nosotros. No hay otra forma realmente. Entonces, ahí nos damos cuenta de algo muy importante. Y es que nosotros debemos apelar directamente al Espíritu de Dios. Debemos apelar al Espíritu de Dios, no como nos han enseñado. No es que en cierta parte, en aquella otra y así sucesivamente vamos a encontrar la espiritualidad. Pues no, no funciona de esta manera. Bien, entonces pon cuidado en cuanto a esto. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Bien, o sea, si empatamos con la anterior cita, dice de esta manera. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Y así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios que está, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, dice Pablo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual, según dice allí, también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Escuchen esto tan interesante. Muchas personas piensan que porque hicieron un curso, que porque hicieron teología, porque hicieron tantos años, porque llevan tantos años haciendo cosas, entonces ya se pueden dar supuestamente el título de seres espirituales. Pues es que la espiritualidad no tiene que ver en ningún momento con este tipo de conocimiento. La espiritualidad tiene que ver en que tú te unas con el Espíritu de Dios. Si no lo haces, no hay nada que hacer. Por más que haga y haga lo que sea, no va a funcionar. No, pero es que yo hago obras buenas. Claro, tú puedes hacer buenas obras, sí, porque te han acostumbrado a hacerlo. O simplemente porque de pronto estás negociando algo con Dios, pero realmente no estás haciendo algo porque ese sea el producto de un crecimiento. Entonces, escuchen bien. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. ¿Ven? Es diferente, con las que enseña el Espíritu. Acomodando lo espiritual, escuchen bien esta palabra, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué hace el ser humano? Acomoda lo espiritual a lo material. O lo material, supuestamente a lo espiritual. No, la verdad es que más que todo acomoda más bien lo espiritual a lo material. ¿Ven? No, señor, no se puede hacer ese tipo de cosas. No podemos servir a dos maestros, no podemos hacer ese tipo de cosas. Lo espiritual es una cosa y lo material es otra. Yo no puedo acomodar una cosa a la otra. Por eso dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y dice enseguida, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre normal, el hombre nada más no percibe las cosas del Espíritu. Nunca percibirá las cosas que son del Espíritu. Y es verdad, no las va a percibir. ¿Por qué no las va a percibir? Porque es que no se puede hacer de esa manera. Tú tienes que estar en el siguiente nivel para que puedas entender esto. Hay muchas cosas que quiero hablar acerca de la Biblia y sé que no les va a gustar. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas que, como les explicaba en alguna conferencia, para nosotros nuestro libro sagrado es el verdadero. No puede haber otro. Ese es el libro sagrado. Si somos cristianos, pues lógicamente la Biblia es la que vale. Si somos de otra religión, pues es otro
otro libro. Y hay muchos libros sagrados, como les decía en esa conferencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que para mí esa es la verdad. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura. Se han dado cuenta de que muchos amigos, muchos familiares, muchas personas a su lado les han dicho: oiga, pero parecen locos, ¿no? Buscar las cosas. ¿Cómo así que usted ahora se volvió cristiano y ahora se volvió evangélico? Porque esas son las palabras, ¿no? Ahora se volvió tal cosa, ahora se volvió tal otra. ¿Por qué? Porque para el ser humano eso es locura, eso no tiene sentido. Por ejemplo, si yo les dijera que todo lo que ustedes ven fuera no es la realidad, ¿ustedes qué me dicen? Pues está loco. Si yo les dijera que cuando miramos las cosas, que solamente con mirarlas nosotros le damos forma, ustedes me van a decir: está loco, o sea, no puede ser, eso no puede ser. ¿Ve? Porque esas son locuras. Desde un punto de vista del hombre natural, esas cosas son locuras, no tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Pues que tenemos que ir despacio. Por ejemplo, en este caso, estoy yéndome a estas conferencias muy básicas con ustedes para que podamos tener al menos un lenguaje, tener algo, alguna base para que podamos entrar de verdad a entender aquellas cosas que de verdad valen la pena. Claro, no quiere decir que esto no valga la pena, claro que sí, vale la pena, pero hay cosas mucho más importantes. Les aseguro que si siguen pendientes de todas estas conferencias van a empezar a entender otras cosas que ni siquiera se pueden imaginar, y van a entender tantas cosas más allá de lo que una iglesia cualquiera les va a enseñar, de lo que un pastor cualquiera les va a enseñar. Van a entender cosas mucho mayores, mucho más grandes, y un día van a terminar unidos al Espíritu de Dios, no a mí, sino al Espíritu de Dios y a Dios Padre. Y les servirán de verdad, de corazón. Les servirán como debe ser. Bien, entonces dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locuras, según lo que dice. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Sí ven? Se han de discernir espiritualmente. No hay otra forma. O sea, que si yo te estoy dando, por ejemplo, este tipo de temas, y tú no estás de verdad enfocado en la vida espiritual, no estás unido a la vida espiritual, créanme que estas palabras no les van a servir. Si ustedes están buscando solamente un milagro, si ustedes están buscando cosas puramente materiales, esto no les va a servir para nada, porque igual, pues no se hace eso. Si ustedes piensan de pronto que después de escuchar esta conferencia, ahora sí van a salir y van a comprar la lotería y se la van a ganar, pues no, están en el lugar equivocado, porque no. Seguramente habrá en YouTube, seguramente habrá, o en alguna parte, no sé, en la red o cerca de ustedes, donde les digan exactamente eso. Es que usted, después de salir de esta reunión, puede comprar la lotería, puede hacer esto y se la va a ganar. Es que después de salir de aquí, usted sale y puede conseguir trabajo inmediatamente. No, eso es falso. Dios Padre no labora de esa manera. No, Señor. Hay una cantidad de cosas importantes que tenemos que analizar sobre todo eso y entender. Cuando tú ya entiendas el mecanismo que tiene esa parte mental y cómo debes trabajarla en unión con Dios, pues claro que suceden muchísimas cosas. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las puede percibir. ¿Por qué? Porque para él son locura. Y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente y él está en otro nivel. Cuando se está en ese otro nivel, puramente natural, puramente material, no puedes discernir en ningún momento. No puedes hacer eso. La gente dice: no, pero es que, bueno, yo soy material. Claro, pero es que Dios Padre quiere que tú empieces a soltar eso y a unirse de verdad con Él. No quiere decir que tú vas a dejar de administrar o de cuidar un cuerpo. Claro que sí lo vas a hacer, porque el cuerpo es un vehículo nada más que te dieron para que puedas tocar esta realidad, estas cosas, para que puedas hacer ciertas cosas importantes. Pero no quiere decir en ningún momento que usted como persona va a lograr la espiritualidad simplemente porque tiene una idea, porque tiene un deseo, porque tiene una religión. Es imposible, no tiene nada que ver con eso. La espiritualidad tiene que ver con las cosas del espíritu. Y tú las vas a entender desde el punto de vista espiritual con el espíritu. No lo puedes entender desde el intelecto porque no puedes hacerlo. Si lo hiciera, entonces todo el mundo sin buscar a Dios podría llegar a la espiritualidad. Porque simplemente sería cuestión de entenderla. Escuchen bien, el ayudante divino que tenemos nosotros, porque nosotros somos templo de Dios. El Espíritu de Dios habita en nosotros.
Cuando nosotros nos unimos con este ayudante divino podemos entender aquellas cosas porque tenemos un agregado mayor de cómo ver las cosas, de cómo entenderlas, de cómo salir de esa cantidad de problemas que nos hemos metido. Por eso dice, en cambio el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué no es juzgado de nadie? Porque cuando tú entras realmente a estos niveles, tú haces las cosas acorde a Dios. Claro, para la gente, para la humanidad son locura, son cosas que no tienen sentido. Pero desde un punto de vista espiritual, tú estás haciendo las cosas correctamente. Entonces dice de esta manera, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoció la mente del Señor? Bien, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Quién va a instruir a Dios? ¿Quién va a instruir a Cristo Jesús? Sin embargo, la gente es atrevida, ¿no? La gente es muy atrevida cuando dice, Señor, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué permite esto? ¿Por qué permite que haya tanta maldad en la tierra? Dice la gente. ¿Ven? Siempre estamos echando la culpa a Dios. Y eso significa decirle, oiga, tú no estás haciendo las cosas bien. Yo tengo un punto de vista mayor que el tuyo. Yo sé hacer las cosas mejor que tú. Le estoy diciendo eso realmente, porque si yo te digo a ti, oye, ¿por qué haces las cosas así? ¿Por qué permite hacer este tipo de cosas? Es que yo le estoy diciendo a usted que está haciendo las cosas mal y que yo sé hacerlas mejor, porque si yo te reprocho, es porque yo sé hacerlas. Si tú estás preparando una comida y la estás haciendo mal y un chef o alguien te dice, oiga, mira, esto no se hace de esta manera, ¿por qué permites esto? Es porque sabe más que el otro, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta de lo que está sucediendo, nosotros le damos órdenes a Dios, nos creemos más grandes que Dios, instruimos la mente de Dios, imagínate eso. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, escuchen bien, tenemos la mente de Cristo. Eso es muy maravilloso. Tenemos la mente de Cristo. ¿Qué mente tienes tú? ¿Qué mente tienes tú? ¿No has pensado seguramente en eso? Pues mira que la vida espiritual tiene que ver con esto. Si tu mente no te funciona bien, pues cámbiala por la mente de Jesucristo. Cámbiala por la mente de nuestro Padre Creador. Acuérdense que Jesucristo es nuestro Padre Creador, ¿no? Nuestro Padre Creador. Incluso en la Biblia dice algo muy interesante. Habla de Miguel en Daniel. Y este ser no era un ángel, ni un arcángel, ni nada de ese tipo de cosas, ¿no? Sino que es el mismo Padre Creador, nuestro Padre Creador. Entonces nos damos cuenta, por ejemplo, de estas cosas. Mira que todo esto ni siquiera pues nos damos cuenta de nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con todo este tipo de cosas? Que nosotros pensamos que ya todo lo sabemos. ¿Por qué? Porque hemos leído ciertas cosas, porque nos hemos escuchado unas cuantas conferencias, porque una cosa, porque la otra. Pero les digo sinceramente que si ustedes como personas no se unen al Espíritu de Dios, no tienen la mente de Cristo, entonces no van por el buen camino. Pueden leer muchísimo, claro que sí, lo pueden hacer desde el ego y pueden tener una cantidad de interpretaciones, pero cuando llegue el momento de la adversidad, ustedes como personas ni siquiera van a saber cómo hacer las cosas. ¿Por qué? Porque lo están haciendo desde el punto de vista del ego, desde el punto de vista personal. No lo están haciendo desde el punto de vista de Dios. Y mira que es importante, aunque en medio de toda esta frustración y todo este tipo de embrolle de problemas, a veces es posible que se ilumine la mente. A veces es posible que se ilumine la mente. Incluso que de alguna manera tenga algún mensaje de parte de Dios Padre. O no de parte de Dios, sino de parte del Espíritu de Dios. Que escuche esa voz divina. De manera que de pronto se pueden volver conscientes de la sabiduría. A veces sucede ese tipo de cosas. Se pueden volver conscientes de la verdad. Se pueden volver conscientes de la bondad y de la belleza de la personalidad, de esa personalidad potencial que hay dentro de ti, que reside exactamente y que reside allí dentro de ti y que está con ustedes, que es el Espíritu de Dios. Puede que haga ese tipo de cosas. A veces sucede realmente esas cosas, pero eso es raro, la verdad no es todo el tiempo. Mire, si ustedes se dan cuenta, han habido unos pocos iluminados en esta tierra, y no es todo el mundo, y todos los iluminados no son los que leen la Biblia, ¿ven?
Los iluminados no son los que leen la Biblia. De hecho, los que leen la Biblia hay una cosa bastante complicada. Y vuelvo y digo, quiero explicarles un poco sobre esto. Estas personalidades rebeldes, cuando pasó todo este problema de la rebelión de Lucifer, había un personaje aquí que era el príncipe de este mundo, y lo dice en la Biblia. Bien, todos ellos se rebelaron. Y ellos estaban a cargo de la enseñanza, este tipo de cosas que estamos haciendo en este momento nosotros. Explicando, enseñando. Nosotros estamos haciendo esto no por dinero, lo hacemos porque ustedes son nuestros hermanos y lo hacemos realmente de esa manera. No estamos esperando absolutamente nada a cambio. No estamos esperando nada a cambio. Lo hemos venido haciendo durante tantos años. He venido haciendo esta obra durante más de 40 años tal vez. Y nunca he pedido, nunca se ha hecho nada de ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es que eso es normal. O sea, si tú eres parte de una familia, ¿tú cómo le vas a cobrar a tu hermano hacer cosas? Si eres parte de la familia, o sea, eso sería como desastroso. No tiene sentido. Además, si tú eres luz, pues tienes que mostrar la luz sin esperar nada a cambio. ¿Por qué tienes que esperar algo a cambio? Entonces nos damos cuenta de que esas cosas, bien, suceden. Vuelvo y digo, puedes que tú tengas eso, pero no siempre vas a ser una persona iluminada. Y vuelvo y digo, puede que tú te hayas leído muchos libros, pero sin embargo estás vacío, porque te falta algo importante. No has entendido que la espiritualidad tiene que ver con una conexión viva con el Espíritu de Dios. Tener precisamente la mente de Cristo Jesús y sentir de esa manera, empezar a vivir las cosas de otra manera. Y ahí entonces van a pasar cosas interesantes. Vas a empezar a producir los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu que son muy importantes. ¿Y cuáles son esos frutos del Espíritu? Escuche lo que estoy diciendo. Frutos del Espíritu, no frutos míos. Bien, frutos del Espíritu. Yo empiezo a producirlos. ¿Cómo puedo yo llegar a producir los frutos del Espíritu? Pues siendo espiritual o haber nacido del Espíritu. Recuerden que a Nicodemo le hace Jesús una sugerencia. Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Pero Nicodemo leía la Biblia, ¿ven? Nicodemo daba conferencias. Nicodemo era un líder en las iglesias. Él era un líder. Pero Nicodemo no sabía nada de aquellas cosas. Quiero compartirles esa cita. Quiero compartirles esta cita. Me parece interesante. Hay muchas cosas, vuelvo y digo, hay muchas cosas en la Biblia. Pues interesantes, la verdad. Pero hay otras cosas que también quiero hablarles de esas. Y ustedes dicen, pero luego no nos han enseñado los líderes pastorales que todo es escritura y que todo es inspirado por Dios. Puede ser, sí. Puede ser que sea inspirado por Dios. Claro que sí. Eso está bien. Pero también hay mano. Donde el hombre toque, hay algo, hay cosas que hay que analizarlas. ¿Bien? Claro, ustedes dicen, no, pero entonces ahora está cuestionando la Biblia, y entonces yo ahora qué voy a hacer. No, es que la Biblia no es tu salvación. El Espíritu de Dios es tu salvación. Dios Padre es tu salvación. La Biblia se va a quedar en esta tierra. Pero si tú te unes al Espíritu de Dios, al Espíritu que habita en ti, esa parte divina de Dios, entonces puedes tenerlo por siempre. Pero si tú, pues, crees que la Biblia es la que te va a salvar, pues estás equivocado porque no es así. Entonces, dice así Juan 3:1. Bien, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Bien, no era cualquier persona. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Ven? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, él tenía la idea, sabemos por esto y esto que tú vienes de Dios. ¿Ven? Respondió Jesús y le dijo, mira esto tan importante. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, escuche, el que no naciere de nuevo, ¿sí? No puede ver el reino de Dios. Escuche lo que está diciendo, nacer de nuevo. ¿Ven? Nacer de nuevo. A veces nosotros nos quedamos con nuestro primer nacimiento y el primer nacimiento es de nuestros papás, ¿sí? Tenemos la herencia de papá y de mamá. Y esa herencia nos mete en problemas porque trae cualidades, pero también trae discualidades. Trae no cualidades. Bien, si nuestros padres eran iracundos, pues seguramente, muy seguramente,
claramente puedo llegar a hacer lo mismo, porque eso es heredado. Bien, está impreso en el ADN. Ese tipo de cosas están allí metidas. Ese tipo de cosas me hacen actuar. No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero aunque una persona, un hijo, haya sido criado, por ejemplo, lejos de su padre y su madre, él tiene cierto parecido. Su forma de caminar, su forma de hablar, su forma de pensar, su forma de reír, su forma de comer, todo es muy parecido a su padre. Pero nunca lo conoció, nunca conoció al papá. Nunca conoció a su padre, pero actúa de esa manera. ¿Por qué? Pues porque ya está impreso en el ADN. Y esa es la primer parte de toda esta vida espiritual. Esa es la primer parte de todo este proceso espiritual. Primero, como dice Pablo, somos carnales, ¿verdad? Somos materia. Después vamos pasando al siguiente nivel. El problema es que nos quedamos casi todo el tiempo es cuidando la materia, cuidando las cosas materiales. Ese es el problema, nos quedamos cuidando todo el tiempo las cosas materiales. No tiene sentido realmente hacer las cosas de esa manera. No pasamos al siguiente nivel, nos quedamos enredados en ello y pensamos que esa es la vida. Además, lógicamente, que esa es la vida y que pues la vida espiritual es simplemente leer, ir a misa, dar ofrendas, dar diezmos y ya. Y que Dios me siga dando las cosas materiales. Aquí hay un juego muy importante y eso lo hace precisamente estos seres rebeldes. Lo hace Lucifer, lo hace exactamente Satanás. ¿Ven? Él hace todo este tipo de trabajo para que tú pienses eso, pero no es así. Y dentro de la Biblia hay cosas que hay que analizarlas. ¿Bien? Entonces, dice, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Bien, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, escuche, no puede ver el reino de Dios, no puede verlo. Aquí viene algo muy importante. ¿Qué ves tú realmente? ¿Qué ves tú? Tú ves lo que tienes dentro. Tú no ves lo que hay fuera, tú ves lo que tienes dentro. ¿Se han dado cuenta a veces cuando ustedes están tratando de conseguirse en algo? Es decir, que quieren comprar algo, ustedes lo ven por todo lado. ¿Por qué? Pues precisamente por eso. Porque tú lo creas dentro primero para verlo fuera. Tú no puedes ver algo fuera si no está dentro. Tú no puedes hacer eso. Y tú me dices, pero ¿cómo así? Es obvio que lo que yo veo está afuera. No, señor, lo que tú ves está dentro. Te explico. Los ojos son precisamente una cámara como la que estamos haciendo en este momento. ¿Bien? Que solamente proyectan la luz y el cerebro interpreta eso como tal cosa. Si mi interpretación es incorrecta o estoy enredado en una cantidad de cosas, pues asimismo es lo que yo voy a crear dentro de mi ser. Y eso es lo que voy a proyectar fuera. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? Lo que yo estoy interpretando, lo que mi cerebro está interpretando, lo que mi procesador está procesando para mostrarme después el resultado final. ¿Ven? Por eso es que nosotros a veces decimos, es que eso me parece como tal cosa, mira, tal cosa, no, eso puede ser esto, puede ser lo otro. Y le damos forma. Nosotros le damos forma y terminamos. No sé si ustedes recuerdan cuando pequeños, que había unas cartillas que de verdad eran extrañas. O sea, las figuras eran muy, muy básicas, muy básico. Pero nosotros le poníamos el resto y veíamos lo que queríamos ver. Veíamos aves, veíamos árboles o veíamos selvas, veíamos cualquier cantidad de cosas, porque ya estaba dentro de nosotros y la empezábamos a ver. Hubo otra aún todavía más sencilla. ¿Recuerdan hace mucho tiempo las cámaras? Las cámaras eran VGA, incluso menos que VGA. Era algo muy extraño, pero nosotros veíamos eso muy nítido, veíamos eso como tan perfecto. ¿Recuerdan ustedes también? Hace mucho tiempo las películas de terror, que realmente uno dice, pero uno de qué se asustaba si esto no tenía ningún terror. Pero nosotros completábamos el resto, es decir, el ser humano completa lo que ve, él organiza lo que quiere ver. Si tú quieres ver cosas, pues las vas a ver, porque tu mente, tu cerebro es el que hace ese tipo de cosas. Entonces tú no estás viendo la realidad. ¿Bien? No estás viendo la realidad. Dios Padre quiere que tú veas la realidad. Y por eso es que Él dice que después de ese nuevo nacimiento, ahora sí vas a ver el reino de Dios.
¿qué es el reino de Dios, verdad? Entonces decimos, no, pues el reino de Dios tiene que ser algo, una ciudad donde haya, bueno, muchas cosas bonitas, porque pues para nosotros todo lo bonito, supuestamente desde nuestro punto de vista, es importante. No, pues una ciudad muy bonita. ¿Donde reine qué? Bueno, pues donde reine la paz. Donde reine tal cosa, donde reine tal otra. Sí tenemos ideas interesantes, ¿bien? Pero no, el reino de Dios no es eso. Jesús dijo algo muy interesante. El reino de Dios, ¿sí? No es comida ni bebida. Ni el reino de Dios, que muchos les dirán, el reino de Dios está allí o allá. No le crean, porque el reino de Dios está dentro de vosotros. ¿Ven? Totalmente diferente. ¿Qué es eso realmente? Pues el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. El día que el Espíritu de Dios gobierne nuestras vidas, allí hay un reino. Allí hay un rey, se puede decir, que pues es una palabra un poco fea, pero allí hay alguien que gobierna ahora sí mi vida. Y ahí ahora sí empiezo a ver las cosas de una manera diferente. No es que las cosas cambien, es que yo cambio y empiezo a ver las cosas de forma diferente. La materia responde a mi mente. La materia responde a mi forma de ver. Si yo pongo mis ojos allá, la materia me responde a eso. Pero ¿será eso realmente la verdad? ¿Será eso la realidad? Pues nosotros decimos que sí, pero no es así. Realmente no lo es. ¿Por qué un loco ve cosas? Pues precisamente por eso, porque él ya tiene ese tipo de cosas dentro y él las ve fuera. Y él no está loco, él dice, yo no estoy loco, tú estás loco, tú no lo ves. No, yo no lo veo, entonces estás ciego, porque ahí está. ¿De dónde viene esa verdad? ¿De dónde viene eso? Pues de su propia mente, de su propio ser. Y por eso dijo Jesús precisamente eso, ¿no? Dice, y no puede ver el reino de Dios. Dice, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios, no puede verlo. Nicodemo le dijo, ¿sí? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de la madre y nacer? Es obvio que para todo ser humano un nacimiento tiene que ver con papá y mamá. No hay nada más, porque no conocen nada más. ¿Ves? Tú no conoces nada más. Entonces tú piensas que un nacimiento es de esa manera. Y este hombre, Nicodemo, pues era un personaje que leía muchísimo. Créame que ese seguramente se leía la Biblia más que tú. Pero sin embargo Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Entonces Nicodemo le dice así de esa manera, ¿no? ¿Cómo puede uno nacer? ¿Sí? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Mm? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere, dice, que el que no naciere de agua y del Espíritu, aquí es donde muchas personas malentienden, ¿no? El que no naciere de agua y del Espíritu dice, mira, aquí dice que hay que primero ser bautizado en agua y después en el Espíritu. O sea, primero tiene que ser bautizado en agua y después en Espíritu. No, lo que pasa es que nacer de agua, según lo que dice allí, nosotros somos un tanto por ciento de agua, ¿no? Nosotros somos como un 70% agua. Somos seres líquidos realmente. ¿Bien? Entonces, nacer de agua significa nacer de carne. ¿Bien? Eso es lo que significa. Claro, Nicodemo no entendió ese tipo de cosas, pero él leía las escrituras. Él leía las escrituras. Hay una parte muy interesante antes de continuar con esto, que quiero compartirles aquí en Génesis, como más o menos como para que entiendan lo de las aguas, ¿no? Dice de esta manera Génesis 1, el principio de la Biblia, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Escuchen bien las palabras, ¿verdad? Los cielos y la tierra. Los, eso es plural. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero escuchen muy bien, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Las aguas. Escuchen esto tan interesante. Esta es una profecía que hoy día estamos viendo. Cuando ya vemos estas cosas que te estoy explicando, tú entiendes ahora esto. Porque antes pues te decían simplemente que eso era, bueno, pues que era la formación de la tierra. No, escuchen, la tierra estaba desordenada y vacía. Esto es lo que está pasando hoy día. Está desordenada y vacía. ¿Por qué? Porque todo el mundo está buscando su propio interés. Porque todo el mundo quiere lo propio suyo. Porque todo el mundo
quiere su propio ego. Está desordenada y vacía. Todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana. Bien, pero tienen religión. Todo el mundo quiere tener y quiere tener más que otros. ¿Por qué? Pues porque así funciona el ego, así funciona Lucifer, así funcionan estas personalidades rebeldes. Y usted dice, pero entonces, ¿qué? O sea, que todos tenemos que tener por igual. Dios Padre no tiene favoritos, ¿verdad? Y Dios Padre te dio a ti lo mismo que le dio a todos, todo igual. ¿Bien? Pero el hombre ha hecho de que el dinero y todo este tipo de posesiones que él mismo se ha inventado tengan valor. Y entonces ahí, pues lógicamente, si es una invención del hombre, pues claro que tú vas a tener algunos, o sea, tú vas a tener y otros no van a tener. Porque Lucifer, Satanás, se basan en una regla. Y es la regla del bien y el mal. La regla de la prosperidad y la no prosperidad. La regla de tener y no tener. La regla de arriba y abajo y así sucesivamente. Esa es la regla que Lucifer se inventa. Entonces viene la regla de la escasez. El dinero realmente es escasez, solamente eso. O sea, tú tienes dinero y otros pierden. Es decir, tú tienes y otros pierden. ¿Bien? Y esos otros pierden y el otro gana. Y esos ganan y usted pierde y así sucesivamente. Ese es el juego de Lucifer, ese es el juego. Y nos tiene enredados en ese tipo de cosas. Pero Dios Padre no te ha dado dinero porque Él no inventó el dinero, ¿bien? Dios Padre no inventó el dinero. En los cielos no se comercia con dinero. Claro, ustedes dirán, bueno, ¿y entonces cómo voy a hacer para comprar las cosas? Habría otro tipo de cosas, ¿verdad? Habría otro tipo de cosas. Las ciudades serían autosostenibles de una manera totalmente diferente. Tú podrías disfrutar de todas las cosas sin ser suyas y así sucesivamente. Eso es precisamente el gobierno de Dios. El gobierno de Dios es eso, donde nada es tuyo, ¿sí? Pero todo es tuyo. Nada es tuyo, pero todo es tuyo. En el mundo común y corriente, en la vida normal de afuera, todo es tuyo y los demás se quedan jodidos. Pero en el gobierno de Dios, pues nada es tuyo, pero todo es tuyo. Es decir, tú puedes estar en cualquier parte. Si estás en el gobierno de Dios, pues puedes disfrutar de las cosas que hay en el gobierno de Dios, pero no es tuyo. Pero eso no quiere decir que no disfrute las cosas, ¿verdad? Yo disfruto el aire, yo disfruto el sol, pero el sol no es mío. Yo disfruto el agua, yo disfruto la luz, pero la luz no es mía. Yo disfruto la lluvia, pero la lluvia no es mía. Y así sucesivamente. Solamente disfruto lo necesario. Y eso es precisamente lo que es el gobierno de Dios. Y eso es precisamente lo que Dios Padre hizo. Dios Padre te dio el planeta, ¿verdad? Te dio todo esto, te dio todos los recursos para sostener a sus propios hijos. Pero entonces llegaron unos más vivos que otros, ¿bien? Y se cogieron ciertas cosas y el otro pues aguante, padezca, claro. Porque ahí viene el cuento. Acuérdense que el que hizo este tipo de cosas fue Lucifer cuando le dice a Jesús, oiga Jesús, a ti te voy a dar toda la gloria de este mundo, todos los reinos y todo esto, si de rodillas me adoras, yo te voy a dar todo esto. Y los demás que se jodan, y eso es tuyo, porque yo se lo puedo dar, porque a mí me ha sido dado. Es decir, son míos y yo se los doy a cualquiera. ¿Ven? Son cosas que están allí, pero que no las analizamos. ¿Y por qué estamos jodidos realmente? Precisamente por eso. ¿Y en los hogares qué sucede? Pues es lo mismo. Si hay 10 hijos en una casa, en una familia, cada uno está por separado. Y en ese hogar son 10 personas adultas, pero aguantan hambre. Sufren. ¿Por qué? Porque nadie quiere compartir nada. Y al ser de esa manera, pues siempre se va a pasar necesidad. Eso es realmente eso. Y eso fue lo que nos enseñó Lucifer. ¿Ven? Hay que empezar a cambiar esa forma. Por eso, realmente, dice aquí claramente, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas, escuchen, estaban sobre la faz del abismo. Es decir, eso es lo que está pasando hoy día, es un mundo de tinieblas. Pero dice aquí, pero hay una esperanza. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aguas. ¿Bien? La faz de las aguas.
En Apocalipsis dice, y las aguas que has visto son pueblos, muchedumbres y lenguas. Las aguas que has visto son pueblos, muchedumbres y lenguas. Eso está en Apocalipsis. Entonces, ahí nos damos cuenta, por ejemplo, de ciertas cosas que están allí escritas, pero que no le prestamos atención. Puede ser más, no sabemos esas cosas, porque ¿qué vamos a saber? Pues nosotros damos por sentado de que ya sabemos lo demás, de que ya nosotros lo sabemos todo. Entonces, pues no puede ser de otra manera. Les voy a leer esta otra cita. Eso está en Apocalipsis, para que la puedan entender, para que puedan entender este cuento de las aguas, porque es muy bonito, la verdad, y vale la pena, pues que no se pierda esto, la verdad. Vamos a ver varios temas sobre este punto, son temas básicos, pero yo sé que les pueden servir muchísimo. Dice allí Apocalipsis 14:6. Cito la Biblia. Una cosa importante, ¿no? Estoy citando la Biblia, pero no se les haga raro que un día pueda citar también el Corán, pueda citar cualquier otro tipo de libro, pueda citar cualquier libro sagrado. Entonces, pues estoy citando esto porque pues, vamos a empezar al menos por algo básico, y para mí esto es muy básico realmente. Bien, entonces dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Oiga, ¿cuál es ese evangelio eterno? Bien, el evangelio eterno. Dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. ¿Cuál es ese evangelio eterno, oye? Se supone que es la Biblia, ¿verdad? No, señor, la Biblia no es. Viene algo. Es más, ya está en esta tierra. Algo mucho más extenso, mucho más lindo, mucho más puro, donde te explica cosas tan profundas y tan bonitas de verdad, de lo que es la vida espiritual, que también tenemos que un día hablar de estas cosas. Porque quiero que se unan a todas estas cosas. Porque es que la espiritualidad no es un negocio. Yo, vuelvo y digo, no hago negocio con esto. Yo quiero llevarlos a ese punto para que ustedes puedan disfrutar de una vida linda espiritual. Entonces, ¿cuál es ese evangelio eterno que estaba para predicar a los moradores de la tierra? Fijo, los pastores ya saben cuál es. Dicen, eso es tal cosa, eso es tal otra, eso es tal otra. No, no lo saben. Estoy seguro que no lo saben. Dice, a toda nación, o sea, dice que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, escuche, tribu, lengua y pueblo. Entonces nos damos cuenta, por ejemplo, de esa cita, pero quiero complementarlo para llegar al punto que era el que les quería llegar. Pasemos allí a Apocalipsis 17:15 y miren esto tan interesante, ¿qué es el agua realmente? Bien. Y ahí podemos entender de qué se trata todo esto. ¿Por qué le dijo Jesús a Nicodemo? Tienes que nacer de agua y del Espíritu. Pero entonces el religioso dice, no, es que hay que bautizarnos primero porque eso es nacer del agua y después del Espíritu. Pero mire lo que dice aquí. Apocalipsis 17:15. Me dijo también, las aguas que has visto, escuche muy bien, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos. Escuche muy bien, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, que no era lo otro. Entonces ahora sí podemos entender de una manera mucho más clara de qué se trata realmente todo esto, ¿verdad? Ahora sí sabemos de qué estaba hablándole Jesús a Nicodemo. Porque, pues claro, cualquier religioso lo primero que piensa y dice es, no, pero pues es que hay que nacer del agua. Es decir, hay que ser bautizado. Escuche muy bien lo que dice ahora sí, la cita que ya ahora sí la vamos a entender. Respondió Jesús y le dijo, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, ¿sí? No puede entrar en el reino de Dios. Claro, ¿cómo va a poder entrar en el reino de Dios si tú no has nacido de la carne? Bien, o sea, lo que le dijo Nicodemo, lo que le dijo Jesús a Nicodemo es, Nicodemo, para poder llegar a la vida espiritual y poder llegar a ese nivel, primero tienes que nacer de carne, sí, porque tú eres un ser de esa manera, y después tienes que nacer del Espíritu. Si no pasa eso, si no pasa esos protocolos, pues no vas a llegar a ninguna parte. Entonces, mira lo que dice. Nicodemo no entendió, igual que tú no entendías esto. Ahora lo entiendes más, porque ahora sí lo entiendes. Ahora dice, oh, carajo, mira, es que claro, aquí dice claramente esto, que las aguas, ¿sí?, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas.
Ahora sí ya dices tú, oh, ahora sí ya lo entiendo. Pero Nicodemo no entendía, porque él no entendía este tipo de cosas. Por eso en Apocalipsis se revela este tipo de cosas porque él no entendía. Entonces le dice Jesús, mira, Nicodemo, tú no me entiendes, ¿verdad? Lo que es nacido de carne, carne es, él está diciendo. Lo que es nacido de carne, carne es. Eso es lo que estoy diciendo a usted, que nacer del agua significa nacer de carne. Pero lo que es nacido de carne, carne es, hermano. Y dice así, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, si tú naces de la carne, ¿sí? Carne es. Escuchen bien la palabra. Lo que es nacido de carne, carne es. Y si tú no trasciendes, la carne puede tener religión, pero no significa que sea espiritual. Entonces Jesús le dice, Nicodemo, lo que es nacido de carne, carne es. Analicen esto, lo que es nacido de carne, carne es. La carne puede tener religión. La carne puede tratar y aparentar ser buena. La carne puede hacer muchas cosas, pero no es lo espiritual. Es más, Pablo lo dice. Él dice, lo que es carne, bueno, lo carnal se va a perder. Así de sencillo. Dice lo material es lo que perece, dice él. Lo espiritual es lo que de verdad tiene vida. Entonces, aquí nos damos cuenta de este punto bien interesante. Lo que es carne, carne es. ¿Qué has luchado tú? ¿Por qué has luchado tú todo el tiempo? Yo quiero saber. Estoy seguro que has luchado solo y exclusivamente por tu cuerpo. No has luchado por tu vida espiritual. Has luchado por mantener un cuerpo bonito, por mantener un cuerpo así, musculoso como el mío. ¿Sí? Por mantener una figura esbelta. Y por todo ese tipo de cosas. Pero no has luchado por el espíritu. ¿Ven? Entonces, no se le haga raro que un día el Espíritu de Dios también te diga, oye, lo que es nacido de carne, carne es. ¿Ve? Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, ¿qué debe pasar aquí? Un nuevo nacimiento. Entonces, mira lo que dice, mira lo que le dice a Nicodemo. No te maravilles, oiga, no te maravilles de que te dije. Os es necesario nacer de nuevo. No te maravilles. ¿Ve? No te maravilles de que te haya dicho de que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla a donde él quiere, o donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Interesante. No creas que porque tú naces del Espíritu, entonces ya todo es un viaje maravilloso que tú ni siquiera sabes, ni nadie realmente sabe de los que están en esta tierra. Y es algo muy maravilloso realmente eso. Bien. Entonces Nicodemo le contestó, le dijo a Jesús, ¿cómo puede hacerse esto? O sea, oiga, ¿cómo puede hacerse esto? Ya Nicodemo empieza a entender, oiga, ¿cómo puede hacerse esto? O le respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Le hace esa pregunta, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, ¿eres tú líder? ¿Eres tú pastor? ¿Eres tú un sacerdote y no sabes esto? Oye, ¿eres tú esto y no sabes? ¿No lo sabes? ¿Ves? No lo sabes. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, dice él. Y no recibís nuestro testimonio. O sea, yo les estoy hablando de este tipo de cosas, pero no reciben este tipo de cosas, no reciben el testimonio. Y así sucesivamente. Entonces ya nos damos cuenta, por ejemplo, de esto tan interesante de Nicodemo, siendo un ser que bueno, pues se suponía que estaba muy bien espiritualmente. ¿Ven? Y sin embargo, tenía que nacer de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como personas? Pues si vamos a producir los frutos del Espíritu de Dios. ¿Sí? Si producimos los frutos del Espíritu de Dios, pues tenemos que haber nacido del Espíritu, porque ¿cómo vamos a producir un fruto que es del Espíritu sin nacer del Espíritu? Sin embargo, pongan cuidado a esto, sin embargo, la gente piensa que nacer del Espíritu no es otra cosa que bautizarse, y resulta que no es de esa manera. No es así. O simplemente que el pastor le diga, no sé qué, recibe a Jesús en su corazón. No.
Claro, puede que tú hagas un compromiso y lo hagas allí, y pues está bien, pero eso no quiere decir que tú estés del otro lado, y mucho menos bautizarse. No, no pasa nada de eso. Hay muchas personas, por ejemplo, que se bautizaron en la iglesia católica y se bautizaron después como cristianos. Y hacían colas enormes, ¿no? Porque el bautismo, mira cómo engañan a la gente, ¿no? Que el bautismo debe ser de inmersión, no simplemente unas goticas de agua allí en la corona como hizo el, el sacerdote, que fue un poco tacaño con el agua. Bueno, porque el agua en ese tiempo, pues para ellos era bendita, bueno, no sé. Entonces le dieron muy poquitico, le pusieron muy poca agua en la cabeza. Entonces que no, eso quedó mal. Hay que hacerlo de inmersión. Tampoco no funciona así, hermanos. No es así. La cosa es totalmente diferente. Ese tipo de cosas eran unos símbolos que eran importantes, claro, pero habían otras cosas muy interesantes que también quiero explicarles sobre esas cosas en todo esto. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? ¿Verdad? Los frutos del Espíritu son cosas muy interesantes. Dice de esta manera, mas los frutos del Espíritu, escuchen bien, es el amor. Entonces cuando una persona dice que ama a alguien, pero no le gustan las cosas de Dios, ¿será que verdaderamente te ama? Bueno, ahí en el canal hay una conferencia exactamente sobre por qué no encuentro esa mujer o ese hombre especial. Ahí está para que lo mires. ¿Por qué pasa eso? Bien. Entonces, vivimos engañados nosotros, ¿ven? Claro, podemos leer la Biblia y como ya leemos la Biblia y como ya estamos en una religión, entonces pensamos que ahora sí hacemos las cosas bien. Pues no, no es así hasta que no suceda lo otro de lo cual les estoy hablando. Como vuelvo y digo, Nicodemo seguramente se leyó la Biblia muchas veces, pero no logró nada. Y mire lo que dice, mas los frutos del Espíritu son, ¿sí? Es el amor. El amor es un fruto del Espíritu. No es que yo produzca amor. O sea, yo no puedo producir amor porque me da la gana. El enamoramiento es diferente al amor. Por eso es que todos los hogares, la mayoría de los hogares, y estoy hablando de más o menos un 90% de las parejas, siempre terminan separadas. ¿Por qué? Porque no los unió el amor, los unió fue el enamoramiento. Y vuelvo y digo, véanse esa conferencia, escúchense esa conferencia que está ahí en el canal, escúchenla, ¿sí? Que es muy interesante, la verdad. Y eso te muestra por qué hace ese tipo de cosas y qué es lo que realmente estás haciendo. Entonces, el amor es un fruto del Espíritu, el gozo. ¿Cómo gozas tú? Bueno, pues tomando licor, o bailando, en fin, tantas cosas. O no solamente eso, hay muchas personas que supuestamente dicen, no, es que esto es un goce, esto es no sé qué, es ese cuándo, en fin, todo eso. Error, ¿verdad? Porque eso también es un fruto del Espíritu. La paz. ¿Cómo quiere lograr la paz la humanidad? Pues por medio de armas, Qué feo, ¿verdad? Mira, la paz no se logra de esa manera, hermanos. La paz no se logra desarmando a la gente, ni armándola. Porque si desarman al uno, pues tienen que armar al otro. No, la paz no se logra por medio de las armas. La paz no se logra por medio de un gobierno. La paz es un fruto del Espíritu, hermanos. Si tú no entiendes esto, pues estás en graves problemas, ¿verdad? La paz es un fruto del Espíritu. Si yo no gusto de Dios, porque no me gustan las cosas de Dios, prefiero empuñar un fusil, un arma, porque voy a traerle paz a este mundo, estoy equivocado. No es verdad. Hay un problema en mí tremendo. No estoy viendo las cosas como Dios las está planteando. Porque si es un fruto del Espíritu, ¿cómo voy a creer que voy a traer algo por la fuerza cuando es un fruto del Espíritu? Hay otro punto allí, paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu. Por eso es que ustedes dicen, pero es que se me salta la piedra, pero es que vivo en... pues que no puedo. ¿Por qué? Porque la paciencia es un fruto del Espíritu también, hermanos. ¿Ven? Si tú no eres paciente, es porque no has nacido del Espíritu. Simplemente estás inventando algo y piensas que eso es así y no tiene sentido. La benignidad. El ser una persona realmente amable, el ser una persona benigna, ¿sí? Buena, se puede decir. Eso es parte del nacimiento espiritual, porque es un fruto del Espíritu.
O sea, el que tú hagas cosas buenas, tú puedes acostumbrarte a hacer cosas buenas, pero una cosa es acostumbrarte a hacer cosas buenas y otra cosa es el producto de un fruto. Entonces no tiene sentido. La bondad. Tú puedes ser bondadoso, claro, pero siempre estás pensando, uy, yo di, pero me quedé jodido ahora sí porque le di algo a alguien y me quedé sin nada. Error, ¿verdad? Un error muy grande. No tiene sentido, porque también la bondad es un fruto del Espíritu. ¿Ven? La fe. Yo he escuchado esa palabra fe, la he escuchado a personas que ni siquiera rezan, ni siquiera hablan de Dios. Y cuando uno les dice de Dios, dicen, no, a mí no me hable de Dios. Yo ni creo en Él. Pero uno escucha hablando a esas personas diciendo que tienen fe, en que van a conseguir trabajo, tienen fe en que se van a curar, tienen fe en que no sé qué, tienen fe. No entiendo. Ojo, la fe es simplemente un fruto del Espíritu. Tú no puedes tener fe porque le da la gana. Tienes que nacer del Espíritu. Y eso fue lo que le dijo Jesús. Tienes que nacer del Espíritu, Nicodemo. Seguramente todo lo que tú estás haciendo lo estás haciendo por compulsión o quién sabe qué tipo de cosas. Pero no es desde el punto de vista claro espiritual. Lo estás haciendo desde otro punto. Ahora, viene otro punto también. La mansedumbre, ¿verdad? Qué linda palabra. Eso también es un fruto del Espíritu. La templanza es un fruto del Espíritu. Dice, contra tales cosas no hay ley. Escuchen esto tan importante. Contra tales cosas no hay ley. Y esto es algo también que quiero explicarles ahorita, quiero explicarles en el siguiente tema. No hay ley. Para tales cosas no hay ley. Entonces vamos a dejar este tema para una próxima conferencia. Estamos hablando de cambiar de dirección. Vamos a cambiar de dirección en nuestra vida para poder llegar de verdad a la espiritualidad. Hermanos, un abrazo para todos ustedes. Este servidor, José.